Creo que Cyril Kornblut sabía que quería ser escritor aproximadamente a la misma edad que la mayoría de nosotros, que generalmente era entre la adolescencia temprana y media. Lo que no sabía era qué tipo de escritor quería ser. Su objetivo no era, al principio, la ciencia ficción. Cyril era un fanático como todos nosotros, pero lo que escribía al principio era principalmente poesía, parte de ella lastimeramente sexual, como las pocas líneas que recuerdo de uno de sus primeros. ¿Hasta cuándo, mi amor, contemplaré este muro? Entre nuestros jardines la rosa es tuya y el lirio marchito es mío. Cyril poseía un manual de poesía, un libro que pretendía describir cada forma poética jamás inventada y escrita, donada creo, por uno de sus profesores de secundaria. Él y yo tratamos de escribir tantas formas diferentes como pudimos, incluido un par de sonetos combinados, tanto de Shakespeare como de Petrarca, pero nos dimos por vencidos después de un intento demasiado ambicioso de un canto real. En ese momento, Cyril tenía unos 14 años y yo era 3 o 4 años mayor. Luego comenzó a crear pequeñas historias, como El cohete de 1955. Si Cyril tenía algún relato favorito entre sus historias, jamás me lo contó. Se tomaba su trabajo en serio y se ponía muy irritable cuando los editores lo estropeaban, particularmente Horace Gold. Cyril tenía excelentes hábitos de trabajo. Cuando se sentaba a escribir, escribía. No tengo conocimiento de que alguna vez se haya sentado improductivo, mirando al vacío, durante más de unos pocos minutos antes de poner palabras en el papel, y rara vez reescribía. Cuando yo, seguido de cerca por Don Wollheim y Bolaundes, me convertí en un editor profesional de ciencia ficción, la mayoría de los escritores futurianos comenzaron a concentrarse en tratar de escribir historias de ciencia ficción al menos marginalmente publicables para estos nuevos mercados inesperadamente amigables, y Cyril también se dejó llevar por la corriente. La mayor parte de su trabajo durante los siguientes años fue ciencia ficción, parte de él en colaboración conmigo. Todas las historias eran bastante mediocres, o incluso peor, pero en su mayoría se vieron impresas en una u otra de nuestras amistosas revistas. Pero esa situación no duró mucho. La Segunda Guerra Mundial revisó los planes de todos, especialmente los de Cyril, que tenía un número de reclutamiento lamentablemente bajo. El ejército lo atrapó temprano, pero tuvo un descanso. Había trabajado brevemente en un taller mecánico y, por lo tanto, tenía experiencia en el manejo de maquinaria para trabajar metales. Esto era precisamente lo que la artillería buscaba en los reclutas. Hombres que repararían los grandes cañones, en un lugar lo suficientemente alejado de las líneas del frente para que el enemigo no pudiera abalanzarse y llevarse esas preciosas máquinas. Así que sacaron a Cyril de inmediato y fue transferido al tipo de trabajo cómodo y sin riesgos por el que varios millones de soldados habrían dado su testículo izquierdo, pero en 1944 apareció lo que parecía ser un trato mucho mejor. Los altos mandos de los círculos de mando del ejército calculaban que la guerra probablemente duraría años todavía. Si esto fuera así, podría haber una grave escasez de candidatos con educación universitaria para ser capacitados como oficiales comisionados. No querían quedarse sin este valioso recurso, por lo que rápidamente crearon lo que llamaron ASTP, el programa de entrenamiento especializado del ejército. Según él, los soldados que tuvieran la suerte de ser aceptados serían relevados de todos sus deberes excepto ir a la universidad. Esto sonaba como un sueño para la mayoría de los soldados, sobre todo porque las implacables corrientes de hombres jóvenes del sistema habían dejado a los cuerpos estudiantiles de la mayoría de las universidades fuertemente cargados con un exceso de mujeres jóvenes y solteras. Cyril aplicó, fue aceptado rápidamente y felizmente regresó a la escuela, esta vez en uniforme, hasta que una persona aún más alta en los círculos de mando notó que tanto los alemanes como los japoneses estaban perdiendo la mayoría de sus batallas recientes, y la guerra podría terminar antes de lo que esperaban. Así que ASTP fue abolido perentoriamente y todos sus estudiantes, incluido Cyril, fueron transferidos a la infantería inmediatamente. Para esta rama del servicio, el ejército tenía una gran e inesperada necesidad, ya que Hitler acababa de lanzar un ataque totalmente inesperado contra las tropas aliadas en el bosque de las Ardenas. Y ahí es donde aterrizó Cyril. Justo cuando Hitler atrapó al ejército estadounidense con la guardia baja en la batalla de las Ardenas, mi amigo se convirtió en ametrallador.
Así que Cyril, que siempre fue un joven bajo de estatura y definitivamente poco atlético, se encontró cargando una ametralladora calibre 50 en las heladas temperaturas en el incesante combate de la batalla de las Ardenas. Sobrevivió, pero no sé qué sucedió con él en ese periodo preocupante antes de que Patton, además de miles de tropas de reservas, hiciera retroceder a las tropas de Hitler en Alemania, porque Cyril se negó a hablar de ello. Sin embargo, el resultado final fue que obtuvo dos cosas de ese periodo de servicio. Uno era una estrella de bronce. El otro era un caso grave de lo que llamaban hipertensión esencial grave, que era la jerga militar para los problemas cardíacos. Durante un tiempo después de la guerra, Cyril lidió con esa situación ignorándola. En algún momento se había casado con Mary Jean Byers, la joven mujer de Ohio que había introducido de contrabando en la ciudad de Nueva York gracias a los esfuerzos del tío que, como su tutor, había hecho todo lo posible para evitarlo. Cuando surgió el número de reclutamiento de Cyril, él y Mary ya estaban casados. Mary Byers era una fanática de la ciencia ficción que vivía en una granja en Ohio con su tío y algunos otros miembros de la familia. A través de las charlas de los fanáticos y las cartas publicadas en las revistas, escuchó sobre los New York Futurians y anhelaba vivir ese tipo de vida. Cuando se presentó la oportunidad, se subió a un autobús y se dirigió a la ciudad de Nueva York. Su tío, sin embargo, la persiguió, y cuando la alcanzó, se la llevó de vuelta a la granja. Se escapó un par de veces más con el mismo resultado. Pero luego su amigo por correspondencia Cyril Kornbluth le ayudó a hacer un plan de escape más complicado y con más ayuda, y Mary escapó para jamás volver. Después de un tiempo, Cyril y Mary se casaron. Vivieron durante un tiempo en Nueva Inglaterra, donde Cyril tomó y aprobó un curso de gobierno en tiempos de guerra en un taller mecánico, después del cual se le consideró un maquinista experto. Llegó la Segunda Guerra Mundial y Cyril se vio envuelto en él con las consecuencias que finalmente lo mataron, y todo el tiempo que estuvo como soldado, Mary estuvo sola, pasando por su propio infierno en Chicago. Y en algún momento de este periodo, Mary se convirtió en una alcohólica de piedra. Mientras Cyril estaba sirviendo en Europa, Mary estaba completamente sola y no le iba bien. Creo que fue entonces cuando surgió por primera vez su problema con la bebida. Pero cuando Cyril regresó a casa, ingresó a la Universidad de Chicago y al menos por un tiempo, las cosas les fueron bien a ambos, especialmente después de que él tomó un trabajo de medio tiempo para el servicio de noticias Transmedia Press. Obtuvo ese trabajo por invitación de nuestro viejo amigo futuriano en común, Dick Wilson, quien llegó allí un poco antes que Cyril, y se había convertido en jefe de la oficina de Chicago de Transradio. Cuando las cosas iban bien con Mary, ella parecía ser la esposa perfecta y él parecía ser el esposo ideal y, en general, Cyril se comportaba de manera sorprendentemente diferente al Cyril que todos conocíamos. Eran, para otras personas que no lo conocían, formas bastante normales, pero para Cyril totalmente inesperadas. Poco tiempo después, la familia Kornbluth comenzó a crecer. Con dos bebés varones, John y David, Cyril retomó la escritura, mejoró constantemente sus historias y él y yo hicimos un montón de trabajo en colaboración como novelas para Ian Ballantine Books. De repente, las cosas iban muy bien para la pequeña familia Kornbluth. Antes de eso, Cyril y su familia vivieron un tiempo en Nueva York antes de mudarse a Chicago, pero él y yo nos mantuvimos en contacto. Allá estaba operando la agencia literaria de Dirk Whaley, ayudando a Dirk a hacer de ella una carrera ya que sus propias heridas de guerra le habían impedido tener un trabajo normal. Al poco tiempo Cyril volvió a escribir y vender alguna historia ocasional de ciencia ficción nuevamente. Tras leer algunas, lo convencí para que hiciera más. Finalmente cedió, abandonó Transradio y también la universidad y regresó al este. Por las cosas que me dijo Cyril, parte de la razón por la que se fue de Chicago, fue porque Mary estaba involucrada en algo relacionado con la bebida allí. Sé, por la propia Mary, que Cyril se esforzó mucho por ayudarla a dejar de fumar y beber, incluidas algunas medidas bastante duras. Fue entonces cuando mis problemas de dinero comenzaron a doler. Mary demostró que era una esposa de ciencia ficción perfectamente normal, al regañar a Cyril para que me dejara como su agente literario. Cuando perdí a Cyril como cliente, lo había perdido todo. Empecé a hacer planes para cerrar mi agencia. No era solo el dinero.
Era el hecho de que estaban los dos clientes a los que había llevado más lejos y de los que más esperaba, Cyril Kornbluth e Isaac Asimov. Ambos se habían ido. Durante los años siguientes, Cyril el escritor, no solo fue muy productivo, sino que mejoró cada vez más, casi día a día. Fue entonces cuando estaba produciendo grandes historias como El hombre más afortunado de Denf, La estación tonta, La pequeña bolsa negra y muchos más. Mi amigo tenía un don casi innato para la escritura elegante y una caracterización excelente. Su única debilidad real estaba en la conspiración. Para entonces ya había aprendido por sí mismo la estructura de la trama de los cuentos y, poco después, de las novelas cortas y las novelas largas. Parte de su trabajo de ese periodo lo compararía con las mejores historias de casi cualquier otro autor, incluidas La marcha de los imbéciles, Doble destino y muchas otras. Ninguno de ellos ganó algún premio Hugo Nebula. La razón fue solo algo de mala suerte. Esos premios aún no se habían inventado. Aparte de la escritura, la vida de Cyril fue inusualmente ordinaria, es decir, aparentemente bastante feliz en esos años. Él y Mary compartían muchos intereses, entre ellos sus dos hijos, John y David, que Mary le dio en esos años. La paternidad, debo decir, reveló un lado de Cyril que no había sospechado que existiera. Era un papá orgulloso arquetípico que se preocupó seriamente cuando John desarrolló algunos problemas que ninguno de sus médicos parecía capaz de manejar, pero que, aparentemente, el niño finalmente superó. Desde fuera, incluso desde muy cerca, aquel joven cínico parecía haberse transmutado en un hombre casado perfectamente normal. Aunque a Cyril le estaba yendo razonablemente bien en términos económicos, sufría los habituales problemas de liquidez de los principiantes. Los ingresos de un escritor no llegan en forma de cheque entregado todos los viernes. Más bien vienen en bultos de varios tamaños en momentos irregulares, y con dos hijos pequeños en casa, Cyril sintió la necesidad de un ingreso más regular. Felizmente le habían ofrecido un puesto de editor asistente en la revista Fantasian Science Fiction, que aceptó gustoso. El trabajo incluía ser el primer lector del editor Bob Miles, y Cyril se complació en encontrar algo que valiera la pena transmitirle a Miles. Recuerdo que estaba particularmente encantado con The Silver Eggheads de Fritz Leiber. Desafortunadamente, la salud de Cyril se estaba deteriorando. En parte, esto se debió a las grandes cantidades de café, cigarrillos, sándwiches de pastrami calientes y alcohol que había estado ingiriendo desde su adolescencia, pero principalmente se debió a la guerra. Una vez, cuando él y yo íbamos en mi coche, de camino al Ipswich Institute, nuestra conversación se volvió mucho más personal de lo habitual. Y tras varios comentarios personales entre nosotros, le pregunté qué es lo que más le gustaría cambiar de sí mismo. Él apretó los dientes y dijo: Ojalá hubiera sido menos cruel. No le hice ninguna pregunta sobre ese comentario, pero pensé en eso durante mucho tiempo. No lo volví a ver hasta que un día, completamente por casualidad, me encontré con él, en el apartamento de Horace Gold. Aprecio ese encuentro casual porque volvimos a ser amigables el uno con el otro y tuvimos una charla informal de viejos amigos. Pero la razón por la que más valoro aquel encuentro es porque nunca más volví a ver a Cyril con vida. Una mañana, no mucho después de eso, sonó el teléfono. Mi esposa Carol respondió. Era Mary, bastante histérica. Cyril había tenido que ir a Nueva York para una reunión de negocios esa mañana, pero había nevado durante la noche, así que tuvo que palear el camino de entrada antes de poder sacar el auto. Cuando llegó a la estación de Long Island Railroad, el tren ya estaba allí y comenzaba a cargar pasajeros. Aparcó el coche lo más rápido que pudo, corrió hacia el tren y cayó muerto de un infarto en el andén. La muerte de Cyril Kornbluth fue algo muy malo que nos impactó a todos de repente, pero en realidad no fue una sorpresa. Los médicos de Cyril le habían dicho, definitiva y explícitamente, que su corazón se había desgastado totalmente en las Ardenas. Apenas podía continuar bombeando sangre alrededor de su sistema. Tampoco seguiría haciéndolo, a menos que Cyril hiciera algunos cambios revolucionarios en su estilo de vida. Paso 1. No más cigarrillos, café o alcohol por el resto de su vida. Paso 2. Cantidades muy limitadas de alimentos picantes, y cantidades aún más limitadas de sal.
Cualquier desviación de todo esto alguna vez, tendría casi el mismo efecto que poner una pistola en su sien y apretar el gatillo. Moriría muy rápidamente. Cyril se tomó en serio lo que le dijo el médico. Incluso trató de seguir sus órdenes. Cuando estuvo brevemente en nuestra casa, Carol le horneó pan sin sal y le preparó comidas totalmente dietéticas. Cyril se los comió sin mostrar ningún signo de placer. Pude ver por qué, porque yo mismo los había probado. Sin embargo, no escribimos nada. Ni siquiera hablamos de escribir. Cuando traté de poner en marcha algo, mostrándole una sección de mi trabajo actual con la que no me sentía bien, Cyril me quitó las páginas, las revisó y luego me las devolvió diciendo: necesitas sal. Aguantó todo lo que pudo, tal vez hasta un par de meses, y luego decidió que prefería estar muerto que vivir así. Así que regresaron la bebida, los cigarrillos, el salero y todas las otras cosas que hacían que la vida de Cyril valiera la pena y, efectivamente, lo siguiente que supe, es que sus extremidades se sacudían y sus ojos estaban en blanco y que estaba muriendo afanosamente en el andén de la estación de tren. Ese fue el fin de la historia de Cyril. Los nuevos personajes principales eran Mary y los niños. Cyril y yo habíamos tenido nuestros altibajos ciertamente, pero habíamos pasado demasiado juntos para que yo siquiera considerara darle la espalda a su familia. Así que me vestí, me subí al coche y conduje lo más rápido que pude a través de las 100 millas de tráfico entre Red Bank y Levittown. Cuando llegué, Mary me esperaba en la puerta, bastante angustiada, pero, afortunadamente, sobria. En primer lugar, teníamos que decidir qué de esa lista se necesitaba hacer con mayor urgencia. Había muchos contendientes por la necesidad principal. Se necesitaba dinero para comprar cosas, principalmente comida, para los niños y para ella ese día. También necesitaban dinero, mucho dinero, para mantenerse a sí misma y a los niños por el resto de sus vidas. Además necesitaban saber qué hacer con el cadáver de Cyril, que estaba, si mal no recuerdo, en ese momento en la parte trasera de una camioneta prestada por alguien del departamento de bomberos de Levittown y estacionada en la acera frente a la casa. Necesitaban saber si había documentos para archivar, como seguramente los había, y para registrar correctamente el hecho de que Cyril Kornblut había fallecido. Ese no fue el final de las necesidades urgentes, pero fue al menos el final de las más fáciles. Lo que temía como el problema más difícil de resolver en realidad resultó ser el más fácil. Mary no fue la primera mujer de un soldado en enviudar en una situación parecida. Ella podría haber sido alrededor de la millonésima. El gobierno mismo había establecido la administración de veteranos para asegurarse de que todo lo que un veterano necesitaba estaba disponible para darle y, dado que negociar incluso con una agencia gubernamental amistosa puede helarle la sangre a cualquiera, una horda de nuevas organizaciones de veteranos produjo una tonelada de personas inteligentes y enérgicas. Voluntarios que pueden hacer casi cualquier cosa para que las viudas y los huérfanos obtengan toda la ayuda que necesitan. A lo que tiene derecho, señora Kornblut, es mucho para usted y mucho para cada uno de sus hijos. Sin embargo, toma un poco de tiempo comenzar. ¿Necesita dinero ahora mismo? Por supuesto que sí. Hay un paquete especial de suma global de emergencia que podemos conseguir para usted. Comenzaré con eso inmediatamente. Eran, en definitiva, maravillosos. Casi me hicieron cancelar mi intención de nunca unirme a las panzas cerveceras de ninguna organización de veteranos. Pero no del todo. La última disposición con la que tuvimos que lidiar ese día fue el propio Cyril. Sucedió que mi abuelo materno, ese anciano calvo y sordo como una piedra que había vivido con nosotros parte de los últimos años de su vida, había sido incinerado cerca de allí. Revisé algunas direcciones e hice algunas llamadas para encontrar el lugar. Y luego Mary y yo fuimos a la puerta principal del crematorio y la camioneta con el cuerpo de Cyril siguiéndonos detrás. Alguien llevó el carro y a Cyril a la entrada trasera, mientras que Mary y yo estábamos sentados en un pequeño auditorio con quizás 15 o 20 asientos vacíos frente a una cortina corrida. La música estaba sonando. No pasó mucho tiempo. La cortina corrida se descorrió. Y al asomarnos allí estaba Cyril, con un aspecto muy grave pero por lo demás como siempre, con camisa, corbata y chaqueta en uno de esos ataúdes de cartón que usan para las cremaciones. Nos dieron unos minutos para mirarlo. Entonces Cyril y su ataúd empezaron a rodar hacia un par de puertas dobles que se habían abierto detrás de él.
Creo que en realidad vimos llamas. Sé que definitivamente sentimos calor. Entonces las puertas dobles se cerraron y el telón volvió a bajar, y esa fue la última vez que alguien vio a Cyril Kornblut. Poco tiempo después, Mary recibió una caja de cartón, similar al empaque en el que viene la leche del supermercado, que contenía las cenizas de Cyril. No sé qué hizo con ella. Después de la cremación de Cyril, me quedé un día o dos, porque había un par de cosas más que podía hacer por los Kornblut. Cyril había dejado algunos fragmentos inacabados que Mary sacó para mí. Podía ver dónde había renunciado a ellos, pero yo era un conspirador más ingenioso que Cyril. Además, la mayoría de ellos poseía ese maravilloso dominio total del estilo que Cyril había comenzado a desarrollar. Le dije a Mary que podía encontrar formas de convertir la mayoría de ellos en historias terminadas y que si me lo autorizaba, los terminaría, los vendería, y dividiríamos el dinero. Ella aceptó, así que me regresé a casa a terminar los relatos. Uno de ellos, La Reunión, ganó un premio Hugo en 1973, el único Hugo que recibió Cyril. Pero surgió otra idea algo más grande. ¿Cómo? Le pregunté a Mary, ¿te gustaría comenzar una nueva carrera como antóloga? La idea le gustaba mucho. Era algo en lo que tal vez fuera realmente buena, porque leía mucho y parecía tener opiniones definidas. Es todo lo que necesitabas para convertirte en un antólogo exitoso, siempre que pudieras encontrar un editor para comprar tu libro. Pero ese era mi trabajo. Visité al más decente de los editores que conozco, Walter I. Bradbury en Doubleday. Debería funcionar, le dije. Todos los autores conocen su nombre, y a todos les gustó el trabajo de su esposo. Al menos debería haber alguna venta de simpatía, pero dejé de hablar allí, porque Brad en realidad había estado diciendo sí y está bien tan pronto como escuchó la idea. El libro, Science Fiction Showcase, sucedió según lo planeado. Mary tomó sus decisiones, y yo la ayudé a obtener los derechos. Salió en 1959. Vendió algunos ejemplares. Y desapareció en el paraíso de las antologías antiguas, porque no tenía suficiente personalidad para hacer que los lectores quisieran más volúmenes. Debí haber trabajado en eso con Mary. Hubo una complicación inesperada. Había estado planeando pedirles a los contribuyentes que donaran sus historias de forma gratuita, para que ella pudiera quedarse con una mayor parte del dinero. Sin embargo, Mary no permitió eso. Nada de caridad. Pagaré lo que paga cualquier antólogo. Y así fue. Mary envió cheques a todos los contribuyentes o a sus agentes. Dado que una gran parte de las historias que le gustaban provenían de mi agencia, me envió el cheque más grande. Espero haber tenido la decencia de renunciar a las comisiones cuando les di a los escritores su parte. Después de que la mayoría de los incendios forestales más peligrosos que rodearon a los Kornblut se habían extinguido de manera segura, volví a mi propia casa. A mi propio trabajo y a mi largo camino.